Ya la anunciamos y la tenemos con nosotros aquí en este set del Café de Diario 55. Es la presidenta de Opción Democrática, Minú Tavares Mirabal. Vamos con ella a compartir muchas informaciones relevantes, unas que tienen que ver con Opción, que está en un proceso de renovación, y con, bueno, respuestas a preguntas de interés nacional, de lo que estamos viviendo en el país, de reformas y todo este tipo de cosas. Damos la más cordial bienvenida a Minú Tavares. Buenos días. Buenos días, un gusto estar aquí. Usted honra este set, ¿eh? Ajá, muchas gracias. Una agenda bastante apretadita para hoy por Sí, Santiago. así es. Bueno, es que estamos de elecciones, ya ustedes lo dijeron, y son el domingo, entonces hay que rendir. Ya, vimos muchas aspiraciones para el próximo domingo. Así Minú es. también pues aspira a mantener la presidencia No, Minú aspira a seguir en la dirección política. en la dirección política. Así es. Estamos promoviendo una nueva candidatura presidencial, vicepresidencial y nuevas autoridades en la Secretaría General del partido. Ahí hay un cambio. Y bueno, y también en la dirección política, porque hay muchos integrantes de la dirección política que están aspirando a reelegirse y hay muchos otros nuevos que aspiran a entrar. Entonces yo creo que va a tener un resultado distinto, pero con continuidad. ¿Cuántos componen esa dirección política? La dirección política, de acuerdo con nuestros estatutos, está integrada por 19 miembros. 3 que son elegidos directamente por la Asamblea el domingo, que son presidente, vicepresidente o vicepresidenta y secretaría general. ¿Y el Esos resto 3, cómo sería? y entonces los restantes 16 se votan de manera directa. ¿Eso es a través de una asamblea? Es una asamblea. La asamblea es una asamblea de delegados que la supervisa la Junta Central Electoral, la aprueba, ellos declaran el quórum cuando está constituido, ellos revisan. Nosotros ya depositamos este fin de semana la matrícula de integrantes de la asamblea. Nosotros tenemos asambleas de delegados. ¿Qué quiere decir eso? La organización que nos dimos establece que cualquier integrante del partido puede ser parte de la asamblea, pero tiene que hacer un proceso de inscripción previo. O sea que nosotros empezamos esta campaña y la organización de la asamblea desde hace unos 2 meses. Entonces abrimos, le decimos a toda la militancia, usted quiere participar, inscríbase. ¿Y cuántos son los que componen ese padrón? Ahora el padrón para el domingo asamblea está compuesto por 494 integrantes, que fueron los que dijeron que se inscribieron, algunos otros que no podían participar. En fin, no todo el mundo tiene el mismo nivel de compromiso y de militancia, o a veces gente que está de viaje, o en fin, es voluntario. Ser delegado o delegada es una acción de participación partidaria. ¿Quiénes son los candidatos a la presidencia del partido? Ahora el candidato a la presidencia es José Horacio Rodríguez. ¿Solo él? Solo él. Él se inscribió y había varias gente más que estaba ahí dándole vuelta, pero después como que decidieron apoyar a José Horacio, y entonces es un binomio que está integrado entonces por una santiaguera también como candidata a la vicepresidencia, que es Alexandra Suet. En la vicepresidencia Alexandra fue candidata a diputada diputada aquí en Santiago. Está con nosotros por aquí. Y también aspiró a la presidencia de Opción Democrática en el 2022 conmigo. ¿Y usted le ganó? Y yo le gané. Sí. Yo le gané, pero hemos hecho un equipo muy, muy bueno todo este tiempo, y entonces ahora ella está aspirando a la vicepresidencia. Mire, Minerva, Con José Horacio tenemos 2 candidatos a la Secretaría General. Minú. Esos 3 pasan directamente a la dirección política. Eso es solo levantar la mano ahí. No, son elegidos y entonces ya forman parte de la dirección política. Entonces luego se escogen los candidatos y candidatas, los integrantes
de la dirección política, los restantes 16. En esa misma asamblea. En esa misma asamblea. Y hay una tercera elección. La asamblea, que es la asamblea ordinaria, que se reúne cada 4 años, la asamblea del partido, tiene 2 tareas: escoger la dirección política del partido, empezando por su presidencia y secretaría general, y escoger también la Comisión de Garantías Democráticas. La Comisión de Garantías Democráticas, en algunos partidos le dicen Comisión de Ética y Disciplina, pero es un órgano que depende directamente y es escogido por la Asamblea, es autónomo y está integrado por 5 miembros del partido y 2 suplentes. Entonces eso vamos a escoger también. De esa garantía democrática, a propósito, los miembros de esa dirección política pueden reelegirse sin límite. En la dirección política sí. Sí. En la dirección política sí. En la presidencia y en la secretaría general hay limitaciones de periodos. Mira, yo soy presidenta, fui presidenta por 2 años, no me puedo reelegir. Lo que no quiere decir que no pueda volver a aspirar en el futuro, pero ahora mismo yo no me puedo reelegir. Y el otro condicionamiento que tiene la presidencia del partido, y yo creo que es una especie de candado de protección para el propio partido, es que no puede aspirar entonces a la presidencia de la República. Quien es presidente del partido no puede aspirar a la presidencia de la República. Tiene que enfocarse en el partido. Tiene que enfocarse. Sí, y mi pregunta, y hace mucha falta. Mi pregunta iba en torno a eso, porque hay partidos pues que contemplan en sus estatutos, en sus reglamentos, de que ni el presidente ni el secretario general pueden aspirar a la presidencia de la República. Exacto, sí. Hay partidos que es yo o que se hunda en el mar. ¿Hicieron ustedes una introspectiva, Minú, después del proceso electoral, la participación del partido, de cómo le fue? Absolutamente. O sea, nosotros empezamos el 20 de mayo, o sea, el 21 prácticamente. Arrancamos esa misma semana con un proceso de evaluación. La primera reunión de la dirección política, que fue 2 días después de las elecciones, fue una reunión de evaluación. Nos metimos y entonces ahí decidimos una ruta de evaluación con toda la militancia del partido. Y estuvimos 2 meses en ese proceso de evaluación. Todo el que quería o tenía alguna opinión o quería participar, tenía críticas o tenía opiniones positivas o en fin, tuvo la oportunidad de hacerlo. Entonces recorrimos el país en ese proceso de evaluación que fue muy positivo y que terminó entonces también con una sistematización de todas las opiniones que había dado la militancia y que entonces compartimos con la dirección nacional del partido en agosto. Mire, o sea que nosotros hicimos un intenso proceso de evaluación. Sí, podríamos decir que así que tenemos muchas opiniones, muchas ideas, yo sé que sí, muchas sugerencias de parte de nuestra propia militancia para afrontar los retos que arrancan a partir del lunes. Dentro de esos retos, porque podemos decir que quizás fue un sabor agridulce el proceso electoral para Opción Democrática, porque en una le favoreció el método de Hunt y en otra no. Con el aspirante a la presidencia ahora de su partido, Opción Democrática, ocurrió de que gana un caudal de votos para ser elegido si fuese directamente. Aquí en Santiago entonces a Hermoso le favorece el método de Hunt. Sí, bueno, nosotros efectivamente, usted lo dice muy bien, tuvimos un sentimiento agridulce con respecto a las elecciones, porque nosotros teníamos a José Horacio como diputado y fue uno de los diputados más votados en la capital y en el país. O sea, José Horacio sacó más de 14,000 votos y sin embargo no resultó elegido por el tema del método de Hunt. Entonces hemos estado proponiendo la revisión y no es una propuesta que nace después de las elecciones. Opción Democrática había participado activamente en el año 2016-17 con posterioridad a las elecciones del 16. Habíamos hecho, no sé si ustedes se acuerdan,
un espacio de oposición en el que participaban muchos partidos de oposición entonces, incluyendo al PRM, y eso era uno de los temas que habíamos propuesto que había que revisar, el tema del método de Hunt, que es un método de conteo que está pensado para beneficiar a los partidos mayoritarios. Pero en ese momento, después que hicimos una serie importante de propuestas para la ley de partidos y para la ley electoral, el PRM, que había participado activamente en eso, decidió traicionar a todos sus socios, a todos a todos los demás partidos con los que había estado casi un año trabajando y elaborando estas propuestas, y salió con el PLD. Y entonces arrasaron con todo y aprobaron una ley de partidos para la conveniencia de ellos. De ese tiempo, del 16 a esta parte. Y una ley electoral también. O sea. Del 16 a esta parte, como usted dice, cuando vimos por primera vez el nombre de Opción Democrática, como que se ve confundida entre un grupo de instituciones partidarias, pero ahora ha ido como delimitando su personalidad. ¿Cómo ha evolucionado la visión política de Opción Democrática de ese tiempo a esta parte? Bueno, digamos que una de las cosas que yo celebro de Opción Democrática es la capacidad reflexiva que tenemos, que es muy importante. Pero evidentemente, y nosotros lo decimos medio en broma, nosotros decimos Opción Democrática 1.0 y Opción Democrática 2.0, porque atravesamos por dos etapas. Nosotros salimos a la palestra, a la opinión pública, al país en el 2015, con una propuesta que fue muy innovadora en aquel momento, como sigue siendo, y que tuvo mucho impacto cuando salimos en el 2015. Pero la Junta Central Electoral nos negó el reconocimiento. Entonces no pudimos participar en las elecciones del 2016 porque nos negaron el reconocimiento. Y entonces no fuimos como partido. De modo que la primera vez que participamos con boleta propia y con propuestas de candidaturas nuestras fue ahora en el 2024, casi 10 años después. Y luego, entonces, esa retaliación que nos afectó lamentablemente con la Junta Central Electoral de entonces, se extendió hasta el 2020. Entonces nos vimos obligados a hacer una fusión con Alianza País y que no resultó, vamos a decir, que no resultó, y entonces recuperamos el reconocimiento en el 2022. ¿Se sienten distanciados ustedes de la filosofía de Alianza País? Bueno, no fue una experiencia que tuvo resultados, no sé ni siquiera el adjetivo que utilizar, pero fue una experiencia que a tiempo terminamos. ¿Fue un divorcio o se dieron un tiempo? No, fue un divorcio de mutuo acuerdo. Vamos a hablar de otros aspectos que son de interés para la población. Usted que fue diputada y que ahora con estas modificaciones a la Constitución, la misma reducción de la representación de los diputados, muchos opinan que esto es una cortina de humo para desviar la atención de temas que son fundamentales. La opinión de... Yo me incluyo entre ellos. Usted se inscribe dentro de ellos. Yo me inscribo en esa percepción. Yo me inscribo en esa percepción. O sea, digamos que se anunciaron en principio 12 propuestas, 12 reformas. Fue lo que el presidente anunció, inmediatamente resultó triunfador en las elecciones de mayo pasado. 12, de las cuales poco a poco han empezado a salir, creo que van 5 o 6. Van 6. Van 6. La primera de ellas fue la reforma constitucional, fue la primera que se presentó. Pero en realidad de lo que se viene hablando desde hace mucho tiempo es de la reforma fiscal. Y esa todavía está ahí como una amenaza. Sí. ¿Ustedes han fijado posición sobre Nosotros eso? hemos fijado posición
en general sobre la mayoría de las propuestas, no todas, pero sobre la mayoría de las propuestas que se han hecho. A mí me parece importante de alguna manera que podemos ir fijando posición, pero que veamos cuál es el conjunto, el contenido del conjunto de esas propuestas. En principio, la propuesta de reforma constitucional es una propuesta de reforma de mucho maquillaje. Nosotros cuando fijamos posición dijimos que nada de lo que se estaba proponiendo mejoraba la vida, la calidad de vida de los dominicanos y dominicanas. Nada, son reformas de carácter ornamental. Eso es así. Entonces, para usted no era necesaria esta reforma entonces. Para nosotros no es necesaria esa reforma. Y no como se ha planteado, como si fuera una reforma que va a cambiar. No va a cambiar básicamente la Constitución, o por lo menos lo que se depositó no va a significar un cambio. Y es una reforma constitucional que yo entiendo que ya fue derrotada. ¿Por qué? Y fue derrotada por el propio PRM, por los legisladores del PRM. Explique eso. Bueno, ¿qué fue lo que hizo el presidente de la República? Anunció una reforma, se la presentó a sus legisladores, les dijo, y se lo dijo también el presidente del partido, que la iban a depositar y que ellos no podían cambiarla, en una acción de desconocimiento de la condición de representantes de otro poder del Estado que tienen los legisladores. Todos, no importa del partido que sea, tienen soberanía. No puede un representante del Poder Ejecutivo decirle a los legisladores, ustedes tienen que hacer esto o no se atrevan a hacer esto como se les dice. Separación de poderes. los poderes. La separación de poderes, exactamente. Entonces les dijeron eso, ¿verdad? El bulto más grande que han hecho con respecto a esa reforma, ¿cuál fue? El tema de la disminución del tamaño de la Cámara de Diputados. El tamaño, no más nada, el tamaño de la Cámara de Diputados. Y decían que tenía que disminuirse en 47 legisladores menos. Bueno, ya el PRM y los legisladores del PRM anunciaron hace unos días que habían llegado a un acuerdo de que solamente van a disminuir 20. ¿Derrotaron o no derrotaron la propuesta? Algunos han dicho que esto ha sido una estrategia, precisamente, desde la asesoría jurídica del Poder Ejecutivo para entrar en ese proceso de negociación. Flexibilizo aquí, pero dame aquello. Bueno, es posible, pero eso nos lleva al otro aspecto. ¿Cuál? Al aspecto de la propaganda alrededor de esto. Es entonces la propuesta de reforma constitucional una estrategia, un globo de ensayo para que pase de alguna manera desapercibido lo que sí va a afectar la vida de los dominicanos y dominicanas, que es la reforma fiscal que ellos están diciendo que van a proponer. Que también porque óigame, en el imaginario de ningún dominicano o dominicana aparece que va a haber una reforma que sea de carácter progresivo. Es una reforma regresiva que va a afectar más a los sectores que siempre han pagado más. ¿Es real esta primera fase? A los sectores fase? más pobres, más vulnerables del país, a la clase media de la República Dominicana. Según el gobierno, no es que van a poner reforma, que no es verdad que van a hacer una reforma impositiva para cobrarle más a las clases dominantes de la República Dominicana. No es verdad que van a hacer una reforma para garantizar que se termine la elusión y la evasión en la República Dominicana. Que lo que se dice que lo utilizaron también como una estrategia, la reforma fiscal, tributaria, ¿sí? El presentar unos números y luego entonces ellos sincerizarse y buscar... Pero eso le quita mucha credibilidad a esa reforma, porque en cada una de esas reformas que están proponiendo, tú sientes que hay esa estrategia, que está
atravesada por esa estrategia propagandística de disimular lo que en realidad se quiere. Entonces no le sorprendería a nadie que al final esos mismos legisladores que están desconociendo el mandato que les dio su propio partido, digan dentro de unos meses que también desconocen la declaración firme del presidente de que no va a aspirar a una nueva gestión, que no se va a reelegir. ¿Qué quita que no se atrevan a venir con una salida como esa? ¿Cuáles cuando aspectos? Ya entonces están respondiendo a esa estrategia. Mino, ¿cuáles aspectos debería considerar la reforma fiscal? La reforma fiscal yo creo que necesitaría considerar aspectos que permitan que la política impositiva de la República Dominicana sea una política impositiva que vaya a cobrarle a quienes no pagan, a quienes pagan menos, a las grandes empresas, a los sectores empresariales, una política de impuestos que revise las exenciones fiscales, que son amplias, enormes. Aquí hay sectores a las que se les pusieron exenciones fiscales para promover, digamos, el fortalecimiento de esos sectores, y que eran exenciones fiscales con un tiempo de vida corta, y que sin embargo han pasado 30 años, 40 años y siguen estando vigentes. ¿Y eso no se hará? Bueno, eso no está propuesto. Pero pareciera que sí, que se va a hacer una revisión de eso. Pero aquí está, todo lo que estamos hablando es de pareciera. O sea, bueno, el asunto es que no se ha planteado la segunda parte de la reforma, porque se supone que está dividida en dos. Una primera parte que supuestamente inició el gobierno con miras a reducción del Estado y reducción del gasto, que habría que ver qué tan real en la aplicación sería eso. Y la segunda que ya implicaría un sacrificio de todos los sectores, ¿verdad? Y de todos los dominicanos, que eso sería lo que vendría más tarde. Pero ¿tenemos o no tenemos razón de tener temor de que quienes van a pagar más caras esas reformas son los sectores que tradicionalmente cotizan, que tradicionalmente pagan impuestos en la República Dominicana? O sea, este es un gobierno, no nos vamos a perder de vista eso, este es un gobierno del empresariado dominicano. Pero que eso es natural, Minú. Perdón, no se puede cargar, es que no se le puede cargar, no se va a cargar en una reforma fiscal a quien no paga impuesto. Es el que paga impuesto el que va a terminar cargado en una reforma fiscal. Porque el que no paga, no paga. ¿Por qué hay sectores que no tienen que pagar impuestos? Bueno, hay sectores que evaden y hay otros sectores que podrían... Que no tienen carga tampoco. Bueno, pero hay que ver... O sea, perdón, yo partí diciendo que nosotros apostamos, nosotros como Opción Democrática, creemos que aquí hay que hacer una reforma fiscal de carácter, si se hace, ¿verdad? Porque, bueno, esa es la naturaleza del neoliberalismo y este gobierno es la expresión más alta del neoliberalismo. El neoliberalismo necesita estar haciendo reformas fiscales permanentemente. ¿Por qué? Porque tiene un espíritu de excluir sectores para que no paguen y que sean solamente los sectores más populares, los trabajadores, la clase media, los pequeños empresarios, que sean los que paguen. ¿No podría representar eso? Pero los grandes... Un peligro para el empleo, el hacerlo generalizado, el hecho de una carga impositiva. Por ejemplo, sabemos que aquí hay muchas empresas que operan bajo un régimen especial. Y esa es la única razón por la que están establecidos en la República Dominicana. No podríamos nosotros, si desconocemos esa realidad, provocar un fenómeno como ocurrió ya hace unas décadas en la que la zona franca salieron en bandada. Bueno, nosotros creemos que nosotros no podemos tener una economía que se sostenga sobre la base de la explotación extensiva.
No podemos tener esa economía sobre la base de bajos salarios, sobre la base de un gravamen impositivo, nada más sobre la clase trabajadora y nada más sobre qué son los impuestos regresivos, lo que se pagan por el consumo. Pero tenemos un sustituto apropiado en este momento. Bueno, hay que crearlo. Pero entonces porque hay países, eso primero. Hay países, bueno, pero por eso mismo es que tenemos que pensar en una reforma impositiva de carácter distinto a las que se han hecho siempre. Aquí se hacen reformas a cada rato y lo que van es afectar los bolsillos de todos nosotros, los dominicanos y dominicanas que andamos a pie o en carrito. Va a disminuir pero el gasto. Eso no es posible. O sea, nosotros todavía no conocemos, estamos especulando y podemos especular porque vemos las señales que se envían, ¿verdad? O sea, yo dije ahorita hace un rato que este era un gobierno al servicio del empresariado y está tan al servicio del empresariado, la mejor muestra de eso es que hay una serie importante de ministros que son empresarios y son empresarios del área en lo que podría y se debería entender como un conflicto de intereses. O sea, tú tienes ministros en salud que son dueños de clínica, tienes ministros de vivienda que son empresarios de construcción de viviendas. Eso es un conflicto de interés per se, pero te dice a ti hacia dónde es que el gobierno tiene interés y a qué sectores tiene interés de beneficiar. O sea, lo entiende como cómo un gran negocio. ¿Cómo se elimina eso? Porque es que también representan la clase política, esos empresarios, o sea, tenemos todos los sectores metidos en la política. Que de alguna manera están comprometidos. Y cada quien quiere ir a trabajar en su sector. Pero es que el Estado no está para eso. El Estado está para beneficiar a todo el mundo. Y tú tienes que tener a la hora de designar a un funcionario que es un miembro de tu equipo, eso en cuenta. Tú tienes que tener en cuenta que sea una persona que vaya a beneficiar a todo el mundo y no a su sector particular. Y eso es lo que se llama conflicto de intereses y está prohibido. Así. ¿Usted está de acuerdo con las ayudas sociales que se están dando, Minú? Porque Jochi Vicente, el ministro de Hacienda, hablaba recientemente de que con esta reforma fiscal, pues también habrían que aumentar esas ayudas cuando dicen que el país ha ido saliendo de la pobreza en un porcentaje bastante considerable, comparativamente con otros de la región, decía el presidente de la República. Bueno, aquí lo que yo veo es que nosotros tenemos también años, y en eso no hay diferencia, alegrándonos, celebrando un crecimiento económico que no se expresa en la mejoría de la calidad de vida de los dominicanos y dominicanas. Y entonces por eso tú tienes que tener unas ayudas sociales que no vienen a solucionar nada, porque esas ayudas son ayudas puntuales. O sea, yo quiero vivir en un país a donde los dominicanos y dominicanas no tengan que vivir del DAO. Es parte del clientelismo. No tengan que estar esperando un gobierno que sea clientelista. No tengan que vivir esperando que tienen que hacer política o que tienen que votar a cambio de, como si fuera un pago para que le den una dádiva. Ese es el país al que debemos aspirar. Pero eso es lo que sería un país justo en el cual vivir. Pero no puede ser que nosotros estemos justificando que lo que hay que aumentar son las ayudas y que por eso entonces hay que ponerle más impuestos al mismo pueblo que es el que paga, al que supuestamente se le van a dar esas ayudas. Porque el que va a recibir esa ayuda es el que más tiene que pagar impuestos a la hora de comprar el bacalao o de comprar la habichuela, el arroz. Así. O sea, lo que tú le estás quitando por un lado y se lo estás poniendo como una obligación, entonces se lo estás dando como un regalo, como si fuera un privilegio, que no es tal. Pareciera improcedente. Minú, ¿ustedes qué han propuesto de manera concreta, ahora que esta semana en la palestra pública
la han ocupado temas que tienen que ver con corrupción, falta de transparencia de las organizaciones del Estado. ¿Ustedes como partido han hecho o tienen una propuesta de acciones concretas para disminuir este tema de la corrupción o para enfrentarla de una manera más transparente? Bueno, nosotros no tenemos una propuesta concreta para disminuir la corrupción. No es como que hemos dicho vamos a hacer esta medida o esta medida. Nosotros proponemos y entendemos que tenemos la necesidad de apostar por la institucionalidad en la República Dominicana, una institucionalidad democrática. Nosotros entendemos que si queremos también mejorar la acción de gobierno, tenemos que empezar por mejorar la política en la República Dominicana. Aquí acabamos de pasar por un proceso electoral plagado de deficiencias, de fraudes, de ejemplos que no deberían repetirse. O sea, acabamos de pasar por un proceso electoral en la cual el gobierno logró reelegirse porque invirtió dinero público, quiere decir dinero de todos los dominicanos y dominicanas, más de 8.000 millones de pesos en propaganda para alcanzar esos objetivos de reelegirse. Y no solamente eso, de reelegirse no solamente al Poder Ejecutivo, sino a los integrantes de las cámaras y a los integrantes del Poder Municipal. Por decir eso. ¿Cómo se cambia eso? ¿Cómo se cambia? Escogiendo verdaderos representantes del pueblo dominicano, apostando a hacer leyes y reformas legales que combatan eso, pero no es a eso que apuestan. ¿Cómo se cambia en la política? ¿Cómo tú logras cambios verdaderamente significativos que impacten en una mejoría de la actividad política? Poniendo sanciones, poniendo límites a lo que se puede invertir en cualquier campaña. Y ya no hay de eso. En la ley de partido hay de eso. No. Parece que el órgano que tiene la responsabilidad. Mira, la ley de no tiene partidos, suficiente la recursos. ley de partidos que aquí se aprobó y que luego se modificó, es una ley de partidos que pone unos topes de inversión altísimos. O sea, cualquiera para elegirse regidor puede invertir muchísimo dinero por elector, pero luego no hay sanciones si se violan ni siquiera esos altísimos porcentajes. Porque las sanciones, yo hablaba hace un rato de lo que habíamos propuesto en el 2016 para mejorar eso fueron eliminadas esas sanciones, prácticamente todas, de la ley de partidos y de la ley electoral. Se nos va el tiempo, Minú, pero aquí no hay sanciones para los delitos políticos. No quisiéramos y tampoco hay voluntad para que se haga. Pero tú tienes un gobierno que hizo algo insólito en un país donde ya estábamos y creíamos que estábamos llenos de actos insólitos, como es comprar 37 alcaldes. Y lo digo comprar, consciente de lo que significa, porque aquí no nos vamos a engañar. Nos vamos a hablar con medias tintas. Ningún alcalde se pasó porque tuvo una convicción política de que el PRM que estaba en el gobierno era el partido que significaba realmente la posibilidad de impulsar la propuesta que tenía. Son muchos los temas, pero el tiempo nos Entonces nos no nos mintamos. ¿Y cuántos diputados cambió de voluntad ese gobierno en un hecho que traspasó todas las fronteras y todos los límites que creíamos que habíamos alcanzado? Y eso no depende del político. Entonces, eso cambiaría la también. política. No solamente del partido del gobierno, de que esté en el gobierno, el que está ahora y el que estuvo antes. Eso no también tiene que ver con la calidad del político que tenemos. Bueno, pero ¿cómo se impulsa eso? Mientras tanto, tú estás impulsando lo contrario. Y eso es también, de alguna manera, pensar que tenemos que conformarnos con lo que tenemos y que debemos seguir actuando de la misma manera y que no hay posibilidad de esperar que seamos capaces de construir un país mejor en la República Dominicana. Y Opción Democrática apuesta a que sí es posible.
Satisfecha Minú y Opción Democrática ya finalmente, porque nos vamos y usted tiene otros compromisos por ahí, del papel de la Junta Central Electoral, ¿deben ser ratificados esos miembros? Bueno, particularmente yo, y es una posición, digamos, que no hemos discutido en el partido, yo entiendo que esta Junta Central Electoral actuó de una manera mucho más decente que las juntas que la precedieron. Tuvo actitudes, trató de tener actitudes más equilibradas, fue una junta que escuchó, fue una junta que estuvo accesible a todo el mundo, no importa si eran partidos grandes o partidos pequeños. Entonces, eso es algo que es necesario reconocer. Pero hay un proceso que hay que cumplir, y el Congreso de la República llamó a una competencia y tiene que conocer absolutamente todas las candidaturas que ya han sido presentadas, porque entiendo que se cerró ayer o anteayer viernes, el proceso, ayer jueves, sí. el proceso de depósito de las nuevas candidaturas, y entiendo también que no tiene ningún derecho de abrir ese proceso y entonces después decir que entrevistar a todo el mundo y entonces ratificar igual. 30 segundos. Las deportaciones masivas que se anunciaron esta semana de haitianos, ¿está de acuerdo? Yo creo que ya estamos viendo los resultados de eso, y estamos además, todos hemos sido conocedores de la reiteración de ese tipo de medidas en la República Dominicana, y que han sido siempre un fracaso y un engaño. No es verdad que esta vez el gobierno va a tener éxito con medidas como esas, que lo que se prestan es más que nada para el abuso, que lo que se prestan es más que nada para fortalecer los negocios que hay en la frontera. No es verdad que se pueden anunciar ese tipo de medidas y no anunciar al mismo tiempo que se tomaron medidas para seguir dando visas, para que no sigan dando visas de manera indiscriminada en los consulados en Haití. O sea que es difícil de creer que eso no sea una respuesta a las presiones de los grupos de ultraderecha en la República Dominicana. Gracias, Minú. Tiene que concedernos un programa especial usted. Sí, no nos abandone, venga con más frecuencia. Con mucho gusto, me avisan. Sí, entonces el domingo tenemos congreso. El domingo tenemos convención, tenemos Asamblea Nacional. Y espero entonces que en los próximos días pueda venir aquí José Horacio, Alexandra Suet, esa santiaguera que está disponible siempre para ustedes. De su casa. Gracias a Minú Tavares Mirabal por acompañarnos en esta mañana. Así cerramos la semana, y de qué manera, de qué forma. Ella es la presidenta de Opción Democrática. Recuerden que el próximo domingo pues ya tendremos un presidente de Opción Democrática, porque es el único candidato, José Horacio, hasta el momento, tal y como nos lo apuntaba. A ustedes gracias por la sintonía. El próximo lunes, Dios delante, después de la misa, aquí nos juntamos una vez más. Lenis Tejada Betancourt, Adalberto de León en la producción general, Frank Rodríguez y todos aquellos que conformamos las mañanas en el 55, agradecemos su sintonía. A las 10, buen día. Nosotros pues deseamos buen fin de semana.